vamos a continuar con la API para obtener la información de un rol mediante el ID que le enviemos como parámetro. Para ello voy a empezar aquí en mi capa application creando un nuevo DTO de respuesta en mi capa de rol o carpeta, perdón. Aquí dentro de response vamos a crear entonces un nuevo archivo, una nueva clase, el cual le voy a llamar como role by ID, role by ID response DTO. Ok, este DTO vamos a quitar los using innecesarios aquí. Voy a poner un public class role by ID response DTO. Vamos a retornar aquí en este caso la información del role ID, ok, la descripción, el estado, y también va a hacer falta aquí lo que es un enumerable. Voy a poner enumerable de una nueva clase DTO que voy a nombrarle como permissions IDs response DTO, y este lo voy a poner como permissions. Ok, aquí me interesa mostrar la información de los IDs de los permisos que vienen seleccionados o registrados juntos con este rol. Ok, para que en el front me permita poder visualizar qué IDs, qué permisos en este caso están asociados a este rol. Bien, entonces voy a crear esta subclase, ¿no? O bueno, otra clase que va a tener ese nombre, obviamente. Permissions ID response DTO. Y aquí le voy a pasar el ID, ¿no? Permission ID. Listo, con esto es suficiente para obtener la información del rol por el ID que le vamos a pasar como parámetro. Entonces, luego de esto voy a ir aquí a mi capa o a mi interfaz de iRole Application, ¿okay? Que se encuentra aquí en mi capa Application en las interfaces. Voy a crear un nuevo método llamado task que me va a devolver un base response. ¿Okay? Damos este using necesario arriba. Listo. Y este me va a retornar este DTO, ¿no? Role by ID response DTO, que es el que acabamos de declarar. Y aquí voy a poner role by ID, es el nombre de mi método, el cual recibe, en este caso, como parámetro, un role ID. Bien. Entonces, ahora sí vamos a por la implementación. Nos vamos a los servicios aquí. Role application. Aquí obviamente me va a pedir que implemente esta interfaz con este nuevo método, control punto, implementamos la interfaz, y aquí voy a poner async, y vamos a empezar entonces con la implementación de este nuevo método. Aquí voy a poner fácilmente un bar response igual a new base response, me va a retornar este mismo DTO, y dentro del try vamos a empezar entonces con este caso, donde primero me voy a traer la información del rol directamente a través de un await del unit.work.role y ejecutamos el método genérico llamado getById.async, el cual recibe un parámetro entero, que es el ID en este caso, que también viene como parámetro. Luego puedo validar este role, esta información del role, si es null, role is null, entonces que me retorne directamente un success false, por ejemplo, y un response message indicando que no tiene registro, ¿no? Que es el message query empty. Indica no se encontraron registros. Y podemos retornar aquí dentro de este if y se acaba el caso aquí. Entonces, luego de que si hay data, entonces vamos a empezar con los demás métodos, pero antes quiero implementar unos métodos que va a ser necesario para traer la información de los permisos por el role ID. Ok, porque aquí en el DTO, recuerden que yo necesito traerme esta información de los IDs de los permisos, mediante un role ID obviamente, ¿no? Entonces, primero voy a ir aquí a mi capa de infraestructura, en la parte de persistencia, interfaces, y aquí voy a crear una interfaz llamada iPermission Repository, ok, que nos va a servir también más adelante, y el nombre va a ser iPermission Repository. Bien, esto va a ser una interfaz, no una clase, entonces voy a poner aquí public
interface. Bien. Quitamos los usings innecesarios y queda de esta manera. Entonces voy a aplicar aquí el método que me va a servir para poder extraer la información de los permisos por un role ID. Entonces voy a poner que me va a devolver un enumerable. Y aquí no voy a especificar directamente quizá la entidad de permission, sino la tabla intermedia que tengo. Esta entidad intermedia es la de permission role. Es la que hemos configurado en los videos pasados también, que contiene la información del ID permission, el role ID, y a su vez puedo navegar entre estas dos entidades. Bien, entonces aquí voy a poner el nombre del método getPermissions por role ID. Listo, y como parámetro, como argumento, va a recibir un int role ID. Entonces vamos a pasar creando el repositorio o la implementación de esta interfaz. Entonces clic derecho aquí en mis repositorios, clase, y aquí en vez del permission repository vamos a ponerle simplemente permission repository. Y limpiamos esto un poco, quitamos los usings, y aquí voy a decir public class permission repository. Voy a dar obviamente aquí de la interfaz y permission repository, y me va a pedir importar primero los using y implementar la interfaz. Bien, aquí tengo que inyectar mi dbContext o mi postContext. Ahí está, postContext es el nombre exacto, con mayúsculas si no me equivoco, postContext, ahí está. Ahora sí, vamos a agregar o crear un nuevo constructor, generamos aquí. Listo, ahí está el constructor entonces. Y aquí ahora sí puedo pasar con la implementación. Aquí lo que tengo que traer es la información de los permisos por role, que es la entidad intermedia, por el role ID. Entonces es tan simple como poner var permissions igual context.permission roles. Voy a poner un as no tracking para no rastrear todas las entidades asociadas a este. As no tracking. Ok, luego de esto voy a poner un as split query, donde aquí voy a poner entonces el role ID es igual a role ID. Ok, entonces ahí tenemos la información para poder obtener los permisos por role mediante el role ID. Aquí no es role sino role ID. Ahí está. ¿Listo? Entonces tenemos aquí donde, y obviamente aquí tengo que devolver un listado. ToList AC vamos a poner. Ya está. Y retornamos estos permisos. Entonces yo ya sé que pasándole un role ID puedo obtener la información de todos los permisos por rol mediante la condición del role ID, obviamente, ¿no? Y aquí le estoy asignando. Aquí me está saliendo un error porque me dice no es null aquí. Permission rule. Aquí me falta el await. Por eso que no me está permitiendo ejecutar. Listo, ahí está. Ejecutamos con el await porque esto era una tarea síncrona que es el ToList async. Guardamos. Pasamos ahora sí en el apartado de Unit of Word para poder inyectar este repository. Aquí debajo del rol voy a ponerle permission repository. Ahí está. Pasamos ahora en los repositorios aquí en la clase que implementa el Unit of Word, control punto para implementar esta interfaz con este nuevo método que está aquí abajo, vacío. Pero hoy voy a crear entonces una nueva instancia, public y permission repository, y aquí está mi variable para poder inyectarlo aquí y hacer la instancia de mi permission repository con el context como argumento. ¿Ok? Guardamos entonces, ya estamos listos para ejecutar este repositorio a través del Unit of Word. Entonces lo que voy a hacer es dirigirme aquí al role application que está aquí arriba en los servicios, role application. Y aquí estábamos, ¿no? Retornamos la respuesta con query vacío cuando es nulo. Si no, aquí cuando pase este flujo vamos primero entonces a ejecutar los permisos. Permissions igual a await a través de Unit of Word. Me traigo la información de permissions punto y ejecuto el método que acabo de nombrar y declarar, ¿no?
implementar sobre todo. Bien, entonces aquí voy a decir var DTO igual a new role by ID response DTO, y aquí vamos a mapear, digamos, de manera manual toda la información que yo necesito enviar para poder responder, ¿no?, hacia el usuario final. Entonces voy a poner aquí role ID, que lo voy a obtener de la información role.roleID que está aquí arriba, que se está ejecutando, ¿ok? Que no es role ID, sino ID más bien, porque este viene del base entity. ¿Qué más necesito? El description, que es el role description tal cual, el estado también tal cual, y aquí los permisos. Que yo necesito aquí incluso mapear de tipo numerable con el DTO que espero que me responda y los permisos que he obtenido a través del repositorio genérico. Bien, entonces vamos a formatear esto un poco. Listo, ahí está. Por último, ya puedo responder con un success true, response.data igual al DTO que está ahí arriba, response.message igual a reply message query. Y en el exception vamos a hacer lo mismo que está aquí en este método. Lo pasamos aquí como variable y por último retornamos nuestro response. Entonces los pasos que hemos hecho es capturar mediante el ID la información del rol, validar si es nulo para retornar la respuesta en vacío, obtener los permisos de un rol específico y asociar en este DTO de respuesta toda la información que yo estoy capturando, ¿no?, y pasándole en este momento. Y por último respondemos y en el data va a estar este DTO. Bien, guardamos entonces. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a lo que es nuestro mapping. Aquí, aquí arriba, mappers, role mappings profile, y dentro o debajo del role select response, que es este de aquí, este mapping, voy a poner create map role by ID response DTO. Aquí vamos a mapear también este ID porque recuerden que mi entidad base solamente se llama ID, pero en mi DTO le estoy poniendo role ID. Entonces sí es necesario. Y aquí voy a ponerle reserve map y quedaría de esta manera. Esto sería por el roles mappings profile. Adicional voy a crear un mappings más para los permisos. Entonces voy a agregar aquí una nueva clase porque esto me puede servir para más adelante en otros casos. Y voy a poner entonces el nombre de permission mappings profile. Listo. Entonces en esta clase vamos a limpiar esto un poco, quitamos los using, esto sería un public class. Voy a mapear aquí, heredamos de la clase profile de automapper. Ahí está. Y dentro de un constructor propiamente de esta clase voy a indicar un map de la entidad permission role con mi DTO que hemos creado, permission ID response DTO. Y podemos poner un reverse map. Y me faltó paréntesis, reverse map y listo. Entonces quedaría también este mapping configurado de manera correcta. He puesto este mapping porque aquí va a ser necesario, ¿no?, cuando respondamos esto de aquí, los permisos. Listo, ahora sí ya puedo pasar a mi controlador, a mi endpoint. Vamos a crear entonces una nueva API, quitamos esto, controllers, role controller, y vamos a crear esta API, ¿no?, que sería HTTP de tipo GET también, el cual recibe como argumento, como query params, un role ID de tipo entero y listo. Creamos el método public async task role by ID y ejecutamos el método de mi cap application role by ID. Guardamos todo y vamos a hacer la prueba directa muy rápido. Vamos a ver. Listo. Entonces aquí ya tenemos el Swagger levantado y vamos por el controller role. Aquí está. Obviamente no tenemos permisos asociados todavía en el role ID, pero me interesa que traiga la información al menos del rol que voy a pasar. En este caso el 1, por ejemplo. Pasamos el parámetro que es el ID role
Y como ven, aquí ya tengo la respuesta de manera exitosa que me trae la información del rol, tanto el rol ID, la descripción, el estado igual a 1, que está activo, y los permisos aquí debería estar, que son el conjunto de IDs. Esto no se preocupen, que esto ya lo vamos a visualizar de manera, digamos, más visible, ¿no? Más visible en el frontend, ¿no? Entonces, por este momento vamos a dejarlo así. Ya está funcional igual de todas maneras. Y esto sería todo por este video.